Yo tengo una tradición conmigo misma y es que cada año nuevo lo recibo viendo una película random, ya sea para burlarme de terror, lo que sea. Y para este año se me ocurrió ver la película de It Ends With Us o Romper el ciclo del libro de Colin Hoover. Tenía una idea más o menos vaga de lo que se trataba. Yo lo único que sabía era que era algo relacionado con la violencia. No fue como que la gran película, ¿no? De que, ay, mira, la gran enseñanza, qué profundidad. Tampoco fue tan mala como la pintaban. Vi la película, no pienso leer el libro, entonces todo lo que voy a mencionar aquí está basado 100% en lo que vi en la película. Entonces, en muchas de estas reviews negativas, yo vi que mencionaban mucho que se romantizaba demasiado la violencia. Lo que yo hubiera entendido por romantización es que ella se hubiese quedado con él a pesar de todo. Tipo, no sé, que dijera algo así como de, no, sí, es que él es así, él es violento, pero yo sé que lo puedo cambiar, yo sé que yo soy esa chica que puede cambiarlo y que él es un buen hombre. Más que romantizar, es para concientizar sobre este tipo de cosas, cómo es que las cosas se van dando. Es una chica, una mujer ya entrada en sus 30 años, me parece, no estoy segura. Y es una chica que ella vivió la violencia muy de cerca porque su padre maltrataba a su madre. Prácticamente comienza con esta Lily Bloom en lo alto de un edificio. Entonces está ella pensando, ¿no? Reflexionando sobre sus cosas, sobre lo que sucedió con su padre, que recientemente falleció, sobre el hecho de que ella no pudo ni siquiera escribir 5 cosas positivas de su padre, ni siquiera pudo mencionarlas en la misa donde se estaba dando el funeral de su padre. De repente llega este personaje llamado Ryle. Entra Ryle y entra pateando una silla. Desde ahí, desde ese primer momento, siento que uno debería de despertarle las alarmas, ¿no? También los diálogos son un poco pobres en la película, porque, como digo, y esto es típico de este tipo de películas, de que todo avanza demasiado rápido. Llega este Ryle pateando una silla y pues la morra así como de, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó? Y ya se ponen a platicar estos dos. Y en esa misma plática, este Ray le dice, ya se empieza a poner en modo, ¿sabes? En modo ligar, no, es que, ¿sabes qué? Me gustaría mucho estar contigo y la chingada y así, ¿no? Ah, pero es que también antes de esto, el vato se preocupa mucho por ella. Ella estaba sentada en la mera orilla del edificio y el vato estaba como de que, oye, me pone muy nervioso que estés ahí, por favor, bájate. Y ella de que, no me pienso bajar y que no sé qué. Y el vato ya también va y se sienta a un lado de ella y ahí se ponen a platicar. En ese mismo momento, el vato le empieza a decir que se siente atraído hacia ella. Se pone en su modo de fuckboy. Y la morra a ella sí le dice que no, pues mira, yo sí soy de ese tipo de que busca relaciones serias. ¿Sabes cuál es el problema conmigo? Que yo en el segundo en el que yo habría visto a este güey entrar pateando una silla, yo estando sola en lo más alto de un edificio, güey, yo me largo. Si yo estuviera ahí en lo más alto del edificio pensando en mis cosas y lo que sea, y de repente llega este energúmeno pateando una silla, yo me quedaría así como de, buenas noches, con permiso, y me largo. Más encima, si yo estoy sentada en la orilla de la azotea, ¿qué tal si este imbécil del pinche enojo patea la silla, me ve a mí que estoy sentada en la orilla de la azotea y por puro coraje decide empujarme? Pero bueno, esa ya soy yo. Al parecer aquí Lily Bloom no sabe de la maldad, yo qué sé. Ya después esta chica abre su propia florería. Entra otra chica, que creo que se llama Lisa. Este personaje, Alisa, sí me dio mucha risa. Era como que muy simpática. Entra a la florería. Bueno, todavía no era florería. Esta Lily apenas había comprado el local y todavía estaban las cosas del anterior negocio. Entonces Alisa entra como que curiosa, ¿no? Ay, quiero ver cuál va a ser el nuevo negocio que va a haber aquí. Y ya esta Lily le dice, va a ser un negocio de flores. Y Alisa bien sincera le dice que, ay, no me gustan las flores. Y Lily así como de que, no, pues qué mala onda, ¿no? Pero ¿te gustaría trabajar aquí? Y esta Lisa de que, no, sí, me encantaría, claro que sí. Resulta que esta Lisa es hermana de Rael. Se encuentran y pues ya el vato ya dijo, de aquí soy, de aquí ya me agarro a esta morra. Entonces ya resulta que el vato pues se da cuenta de que él en realidad está muy enamorado de Alisa y la ama y que quiere tener algo serio con ella. Algo que me llamó bastante la atención de esta película es que en el momento en el que Lily recibe el primer golpe de este animal, nosotros como espectadores
Lily y nosotros como espectadores también lo vemos como si hubiese sido un accidente. Porque el primer golpe, el vato estaba como que cocinando algo y se le estaba quemando en el horno. Entonces estaba desesperado por sacarlo. Lily se acerca para ayudarlo y en lo que saca la bandeja, sin querer, golpea a esta Lily. Y eso es lo que nosotros vemos como espectadores de, ok, lo sacó del horno por accidentes, lo sacó así muy brusco, que también, qué pinche animal, ¿no? Porque más adelante cuando al final se da cuenta de todo lo que ha estado haciendo este tipo, vemos la escena real, por así decirlo, de lo que sucedió. El vato estaba tratando de sacar lo que sea que estaba cocinando del horno. Lily se acerca para ayudarlo, preocupada, y el vato sí le da un puñetazo en toda la cara. Es como que un vistazo de cómo es que se ven las cosas. Porque Lily, ella lo vio como que, ay, mira, fue un accidente. Él sacó la bandeja muy rápido y sin querer me pegó. Como digo, esta película es como un vistazo de, mira, así es como van sucediendo las cosas. Al principio vas a pensar que fue un accidente. No, es que él lo hizo sin querer, no se dio cuenta. Pero ya después suceden más cosas. El pinche energúmeno ya te agarra como que la medida de, ok, mira, sí me aguantó esto, déjame escalarlo un poco más. Y así se va hasta que ya llegas a un punto en el que te das cuenta de, güey, estoy pasando por esto. Sucede este primer golpe, se lo cubre con maquillaje y todo el rollo. Bueno, no se le puede ocultar desafortunadamente. Van a un restaurante y en ese mismo restaurante Lily se encuentra a este otro personaje llamado Atlas. Pinche nombre mamón, de veras, Atlas. Por Dios santo. Era un chico vagabundo que vivía al lado de la casa de Lily y Lily de vez en cuando le llevaba comida. Entonces, de todas esas veces que le llevaba comida, se terminaron haciendo muy buenos amigos y llegó un punto en el que cuando sus padres no estaban, Lily hacía pasar a este Atlas a que se bañara, a que comiera, lo que sea. Resulta que él es el dueño de ese restaurante. Antes de que pasara este accidente ya se lo había encontrado en el restaurante, pero ya en esta segunda ocasión que fueron al restaurante y ella tenía la marca en el ojo, el vato se quedó como de que, ¿qué onda? Este Atlas le dice que, oye, lárgate de ahí, te está golpeando, lárgate de ahí. Y pues Lily le dice, es que fue un accidente. Lily pasa por varios momentos de maltrato. Hubo una en la que sí se me hizo bien cabrona, que era donde se estaban empezando a pelear, este Rael y esta Lily, se estaban empezando a pelear, pero tan cabrón, al punto en el que este imbécil la tira por las escaleras. No, es que me dio mucho miedo porque Lily despierta, recostada en el sofá, mientras el energúmeno le pone puntos, porque se hizo una herida. Me imagino que se abrió y le empezó a hacer puntos. Y el vato le dice, tontita, te caíste. Bueno, no tontita, ¿verdad? Pero lo que yo vi en esa película no es que ella lo estuviera romantizando, era como que de poco en poco iban sucediendo cosas y ella de poco en poco se iba dando cuenta, porque era un ciclo que ella no quería repetir, lo había visto de sus padres. En ningún momento yo la escuché decir algo como de, ay, es que yo sé que puedo cambiarlo, yo sé que tuvo un pasado difícil, pero yo soy esa mujer que lo puede cambiar. En ningún momento dice eso, al contrario, se empieza a dar cuenta de las cosas de muy poco en poco, como suele suceder. Entonces el vato está a punto de aprovecharse de ella y de alguna forma milagrosa esta Lily logra empujarlo y se larga de ahí. Y ahí es como que ya llega esta realización de todas estas cosas que ella interpretaba como que eran accidentes, que eran descuidos, y al final terminaban siendo lo que eran, golpes. Y con la cerecita de que la morra está embarazada. Cuando se dan cuenta de que tienen una hija, este Atlas le suelta de, oye, es que tú salvaste mi vida. La primera vez que me dejaste comida ahí en esa casa donde yo me estaba hospedando, yo estaba a punto de... No le está regresando el favor, pero es como de, mira, tú me ayudaste, tú me salvaste la vida, ahora yo quiero salvarte a ti. No les voy a mentir, sí me conmovió esa parte. Esta morra sí decide poner punto final a este tema de Rael y todo eso, pero llega un momento, hijo de su puta madre. Aquí fue donde yo entendí por qué no les gustaba la película. Esta Lily está embarazada y todavía invita al imbécil de su ex, invita al imbécil de Rael, todavía lo deja pasar. Y pues está ella embarazada mientras el idiota está armando la cuna. Me sorprende que no haya roto la cuna a puñetazos. Me sorprende que no haya habido una escena en la que el vato como que no puede embonar
partes de la cuna y la termina golpeando o la termina pateando. En la película pues ya el vato ya se ve así como de que no, sí, yo voy a ser buen padre y sí, déjame armo la cuna, vamos a ponerle esto en su cama y sí, yo voy a ser el papá del año. Y cuando esta Lily ya tiene a su hija, esta Lily le dice que oye, necesito que nos divorciemos porque ¿tú qué sentirías si un día tu hija viene y te dice que su novio la golpea, la maltrata, la hace sentir mal y la hace sufrir? ¿Tú qué harías? Y pues el vato en su pleno despliegue de desarrollo de personaje, no, sí, yo no lo dejaría verlo y le diría que se alejara de él le diría que se alejara de él y que no es bueno para ella y así. El maltratador se da cuenta de que es violento y no quiere que eso se repita con su hija. Y básicamente era ese el trato, que ellos se divorciaran, pero el animal sí puede seguir viendo a la hija. El pinche energúmeno sí puede seguir visitando o viendo a la hija. De todas formas vas a tener al pinche orangután poluleando por ahí alrededor de ti. Yo movería cielo, mar y tierra para que este pinche imbécil no se acercara a mi hija. Porque la mentalidad de esta Lily es de, no, a mí me hizo todo esto, pero porque soy yo. No creo que le haga daño a su hija. ¿De verdad te la quieres jugar así? ¿De verdad te quieres arriesgar tanto así? ¿Te quieres arriesgar a dejarle a tu hija a este animal que cuando tú lo conociste, en el primer segundo en que tú lo conociste, llegó pateando una silla? Y no nos vayamos más lejos. Cuando eran niños, el vato esto a su hermano, porque estos dos, Alisa y Rael, tenían un tercer hermano, pero de niños, este otro imbécil desvivió a su hermano. Ajá, con ¿de verdad tú crees que el vato se le va a alivianar el corazón y todo porque es su hija? Supongamos que el vato no le hace nada a la niña. Yo aún así, si yo fuera la madre, yo no me la pienso jugar, güey. No me la pienso jugar por nada del mundo. Como digo, yo movería cielo, mar y tierra para que este imbécil no se acercara a mi hija. Porque ya vi de lo que es capaz de hacer. El que sea su hija realmente, al final de cuentas, no garantiza nada. Esta parte sí se me hizo la más estúpida de la película. De que después de todo lo que te hizo este güey, ¿neta le vas a dar chance de que siga viendo a tu hija? Porque claro, sí, es su hija, también es de él y la chingada de lo que quieras. Pero de verdad, que no te garantiza que este imbécil también la puede golpear. Más encima porque es una niña pequeña. Los niños pequeños hacen berrinches por todo, pueden llegar a un punto de ser insoportables y a este vato se le nota que tiene la mecha muy corta. Tú lo viste, tú misma lo viste cuando lo conociste en el primer segundo que pateó la silla. Ya como opinión meramente personal, no es como que la gran película del año de que, no manches, vaya profundidad. Pero tampoco al 100% fue una película tan mala como otras que he visto. No lo veas como algo influyente en tu vida, ¿sabes? Es solamente una historia. Tú mira la historia, diviértete o entristécete, lo que sea que se trate la película, y listo. No le busques como que esa profundidad a la trama o lo que quieras, ni tampoco busques algo en lo que influenciarte. Te puede encabronar lo que haga Lily, lo que tú quieras, pero es una historia. No, es que esta película puede influenciar a los más jóvenes y nos preocupa que ellos también hagan lo mismo. Sí, pueden haber adolescentes entre sus 13, 16 años aproximadamente que puedan ver esta película, pero ¿sabes? No lo veo como una película de ay, mira, me golpeó, déjame me quedo. Pero en ningún momento la morra se queda porque quiere. Al contrario, ella se empieza a dar cuenta de las cosas que van sucediendo, cómo las va comparando con sus padres, y en cuanto ella se da cuenta, se larga. Y en segunda, ya tenemos muchas otras películas que malinfluencian muchísimo peor de lo que lo hace romper el círculo. Y ustedes saben tanto como yo de qué películas estoy hablando. Ese tipo de películas donde el malote entra en una apuesta para meterse con la torpe y la torpe se enamora de él y el vato también y terminan en una relación tóxica. Esta película, de cierta forma, concientiza. Esta película puede ayudarle a alguien que está en esta situación en ese mismo momento, sentirse identificada con lo que le está pasando a Lily y decir, oye, es que yo también estoy pasando por esto. Y salirse de ahí. Eso es lo que yo le veo de positivo a la película. Si no me equivoco, creo que esta película tiene una segunda parte. Segunda parte que no sé si vaya a leer. Mira, si no me interesó leer la primera parte, menos la segunda. Y si llega a salir una segunda película,
que no creo, porque tengo entendido que esta Blake Lively demandó al actor de Rael, creo que algo así, porque como que al vato se lo comió el personaje y terminó haciendo las mismas cosas, algo así, no estoy segura de cómo estuvo el rollo. Mis conclusiones finales serían no tomarse la película tan en serio. Puede ayudar a algunas personas a darse cuenta de la situación en la que están sin darse cuenta. Como he dicho, tampoco creo que debe ser una película que debe de verse como una Biblia, una película con la que muchos jóvenes se van a identificar o una película con la que muchos jóvenes también se van a ver influenciados porque, ¿sabes? No encuentro algo en lo que se pueda un adolescente influenciar. Es que en ningún momento la película pretende darte momentos en los que tú como mujer debes de quedarte. Al contrario, te dice que, oye, mira, pasan este tipo de situaciones, escalan así, y aún así, si existiera una historia que sea exactamente lo mismo, pero que al final Lily Bloom sí decide quedarse y que al final el amor todo lo puede, ok, es una película pésima, qué culera, qué pendeja, pero pues es una historia a final de cuentas, es una película. Ya sería otra cosa que alguien con muy poca autoestima y con muy poca educación por parte de sus padres y una crianza muy débil decida verse influenciado por este tipo de películas. Eso ya sería otra cosa. Comencé esta película pensando que iba a ser una película pésima, que iba a ser una película tipo Twilight, tipo Crepúsculo, con esos diálogos tan estúpidos de ¿dónde has estado, loca? Y todo ese tema. Pero no, o sea, sí tiene diálogos pobres. Las cosas transcurren demasiado rápido de un segundo a otro. Esta Lily y este otro güey ya están enamorados. Si me dieran a calificar esta película, yo le pondría un 7 de 10. 7 de 10 porque qué bien que concientiza lo de la violencia, de cómo es que se va dando. Y los puntos malos serían nada más el hecho de que esta Lily todavía le siguiera dejando ver a este animal a su hija. Pero de ahí en más nada. Pero bueno, muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra.